Vamos a calcular las sombras que se producen en una casa. Hacemos el prisma. Hacemos, por ejemplo, una ventana. Vamos a poner una contraabierta. Con el grosor de la contra. Vamos a poner aquí, por ejemplo, la entrada a un portal. Y aquí arriba, pues por ejemplo, un balcón. Con el grosor y aquí una puerta. Bueno, hay que tener cuidado un poco con las paralelas, que es fácil que se vayan perdiendo. Está un poco fuera del dibujo, Bueno, lo estamos haciendo en axonometría, que quiere decir que la figura que está formada por paralelas, también en el dibujo aparecen paralelas. O sea, las líneas paralelas de la casa también lo son. Ponemos aquí una puerta, por ejemplo, siguiendo la dirección de la casa, con el grosor de la puerta. Y vamos a poner, por ejemplo, ampliamos aquí un poco la casa. Y aquí vamos a poner un banco. Y por último vamos a poner, por ejemplo, aquí una ventana. Con una repisa. Bueno, vamos a calcular las sombras de esto. Entonces nos dan como dato, por ejemplo, las líneas parece que concurren, pero no, son paralelas. Es efecto de que lo estamos viendo en perspectiva. Bueno, entonces el dato que me dan, por ejemplo, es que este punto tiene su sombra aquí. O sea, eso quiere decir que ya tenemos el rayo de luz. Y también tenemos el rayo, la proyección de ese rayo sobre el suelo, ya que la proyección del punto es A', y entonces vendrá dado por esta dirección. Tenemos entonces ya que la sombra de la casa es esa dirección. O sea, tenemos el punto, la dirección del rayo, y por la proyección del punto lo unimos con este punto, que es el que me dan, o sea, me dan A y me dan A su S. Por tanto, la sombra de esta línea de la casa será esa. Bueno, una vez que tenemos esa dirección, pues esa misma dirección sobre un plano horizontal podríamos seguir poniéndola allí donde hay planos horizontales, por ejemplo esta. Eso quiere decir que la sombra de una línea vertical pues va a ser otra línea vertical. Tenemos también la sombra de una línea del rayo. Este es el rayo dado, ya que me dan este punto y este. Entonces sigo esa dirección del rayo, una paralela, obtengo aquí la sombra del segmento este vertical, y por tanto estos dos puntos están en el mismo plano, pues esa será su sombra. Vamos a ir sombreando ya para ir percibiendo cómo sería lo que nos queda en sombra. Bueno, eso sería lo que quedaría en sombra. Remarcamos las líneas que quedan un poco ocultas, como esto. Esa sería la sombra de la ventana. Bueno, podemos seguir haciendo líneas.
Por ejemplo, si yo cojo este punto tiene su proyección en el suelo aquí, una vertical, hasta que corte ahí. La dirección por el suelo es esta, y por el espacio es esta. Eso quiere decir que donde corte aquí a la vertical, ya que este es un plano vertical que pasa por este rayo, pues tengo que la sombra de esta línea del portal pues pasa por aquí. Entonces, si este punto y este están en el mismo plano, pues ya puedo hacer la línea que los une. Ahora va a entrar aquí adentro. Bueno, entonces al principio nos quedamos con esto, vamos sombreando. Ya sabemos que esto tiene que quedar en sombra, así vamos clarificando un poco todo. Y sabemos también que esto baja en pendiente hasta aquí, por tanto esto todo queda en sombra. Bueno, tenemos ya incorporada la sombra en esa dirección. Aquí tenemos la entrada a la casa. Entonces seguimos la dirección por el suelo, que es esta. Eso quiere decir que la sombra de esta vertical será otra vertical. Y la sombra del punto este, igual que hicimos aquí, la dirección por el espacio, que no tiene nada que ver con esta, porque este es de un plano, este es en el espacio, pero este está en un plano que es paralelo a este. Bueno, entonces tenemos la sombra de este punto, de la esquina de la puerta, pues será esto, y por tanto la sombra de esto será esto. Bueno, ya marcamos ahí. Bueno, tenemos ya ese entrante. Lógicamente ahora va a entrar dentro de la casa. Vamos a hacer ahora eso, vamos a hacer el balcón también. Bueno, tenemos aquí un dato, y es que el grosor de la ventana es esto. Entonces, si el grosor de la ventana es esto, por dentro, el prisma, eso quiere decir que sobre este plano tenemos el rayo del espacio, que es este, pero también tenemos este rayo que es la proyección del espacio sobre ese plano. Ese dato es importante porque eso me sirve para calcular cualquier punto. En todo caso, bueno, aquí lo podemos hacer de muchas formas. Si quiero, hago el prisma por detrás, y entonces esto, lógicamente, caerá, ya que es un plano de corte, según esta dirección, paralela a esta. Entonces, bajamos esa dirección por aquí. Ahora tenemos la sombra sobre un plano que sigue esta dirección, paralelo a este. Entonces, aquí abajo, a partir de este punto, va a seguir la misma dirección. Entonces, una vez que tenemos eso, pues ya este punto y este están en el mismo plano, pues esa sería la sombra. Lo normal es que quedara un poco más, que quedara horizontal. Tiene que quedar horizontal porque la sombra de una línea que es paralela al plano donde se proyecta, bueno, entonces esto es un fallo de precisión en el dibujo. O sea, más bien esto quedaría por aquí. O sea, la sombra de una línea que es horizontal paralela a este plano vertical producirá aquí una sombra también paralela. Bueno, pues tenemos entonces, esa es la sombra. Claro, esto si se hace con regla pues saldría bien, pero haciéndolo a mano podemos deducir ciertas cosas, pero... O sea que en realidad tendríamos entonces la línea esta de esta recta, luego la bajada que corresponde a esta dirección, igual a esta, ya que es un plano paralelo es, luego la línea horizontal, luego vuelve a bajar según esta dirección, toca aquí, y entonces tenemos ahí ya la línea paralela a esta, o sea que el rayo vendría por aquí. Esa sería la sombra que se proyecta ahí adentro. Bueno, tenemos por ejemplo este punto, siempre necesitamos su proyección sobre el suelo. La proyección en el espacio, pues de este punto sería esta, y la proyección por el suelo esta. Eso quiere decir que la sombra de este punto, es esta. Entonces, ahora una paralela a esta y sube hasta aquí. Entonces, una paralela a esta
y este punto, igual que vino a parar aquí, pues este viene a parar aquí. Bueno, va saliendo. Ahora con este punto deberíamos hacer exactamente lo mismo, luego paralela y luego hasta el extremo. Bueno, esa tendríamos ahí la sombra del banco sobre el suelo y sobre la pared. Luego habría sombras sutiles por ahí. Bueno, vamos por ejemplo con el balcón. El balcón lo mismo, seguimos la dirección por el espacio. Tenemos siempre la del espacio y su proyección sobre el suelo. Entonces hacemos la del espacio y hacemos la proyección. Bueno, necesitaríamos, por ejemplo, tenemos también otra dirección que es esta, que es la dirección sobre este plano. Bueno, pues según eso sabemos que la sombra por aquí, lo digo para no tener que calcular todo esto, que podría hacerlo así: proyecto el punto, proyecto la dirección por el suelo, levanto vertical, cae aquí. Pero bueno, para evitar todo esto, o sea, aquí lo que hice fue simplemente bajar el punto, luego seguir la dirección esta para obtener ese plano, la dirección del rayo, que es esta, y la intersección aquí por este punto con el rayo me dará este punto. Eso quiere decir que la sombra es esta. Pero para evadir todo eso tenemos que la sombra aquí en este detalle, pues esta sombra va a ser paralela a esa. Entonces tenemos luego que la sombra de esto va a venir por aquí, va a entrar ahí adentro, ahora vemos cómo es, y va a seguir por aquí. Lógicamente la sombra de este punto va a ser aquí una paralela. Y a partir de aquí la sombra de esto, que va a ser una recta vertical, porque vertical sobre plano vertical da esa sombra. Bueno, sombreamos. Bueno, tenemos ya la sombra del balcón. La sombra del balcón sobre la ventana. Tenemos también la proyección esta del punto. Vamos a traerla aquí abajo, proyectamos esto, proyectamos una paralela y proyectamos también una paralela. Incluso podemos hacer la línea esta para tener una referencia. El marco, si lo prolongamos, corta aquí, o sea que la prolongación de los dos puntos es esta y esta. Bueno, así tenemos acotado lo que es la ventana. Detrás estaría el grosor del muro y ahí detrás pues también se vería parte del grosor del muro. Bueno, vamos a calcular ahora la sombra de eso. Pues lo mismo, tenemos la dirección por el espacio de este punto, tenemos su dirección por el suelo, levantamos una vertical, pues ahí tenemos ya la sombra de este punto aquí. Lógicamente, como la sombra de esta recta, si continuara hasta el final, iría hasta aquí, pues la sombra del segmento será la línea que une los dos puntos, y esto será una paralela. Por lo tanto, uniendo este punto con este, tengo ya la sombra de la contra. Y luego la sombra de esta vertical es otra vertical. Bueno, sombreo todo eso. Bueno, tengo ya la sombra sobre ese muro. Ahora tenemos que la sombra por el suelo tiene esta dirección, pues por aquí tendrá la misma. Que la sombra de una vertical, pues será una vertical, y la dirección en el espacio, pues esta de aquí que tenemos. Eso quiere decir que la sombra, pues será esta. Ya sombreamos hasta ahí. Luego, para calcular la pendiente que tiene por ahí detrás, sería bueno llevar esto hasta el final del plano y unir este punto con este. Bueno, aquí nos coincide con la línea, o puede quedar un poco más abajo. O sea, la línea esta corta al prisma ahí en el hueco, entonces la sombra saldría de ahí. Entonces tenemos ya que la sombra proyectada sería esto. Tenemos la sombra de la ventana. Y ahora faltaría la sombra de este balcón sobre el hueco ese interior. Entonces podríamos coger un punto cualquiera, por ejemplo, si cogemos este viene su dirección por aquí, por el espacio. Esta línea
estamos proyectando la del balcón. Entonces la del balcón no podemos tomar aquí la referencia, tenemos que tomar la referencia del grosor del balcón, o también tomarla aquí abajo en el suelo, donde quede. Por ejemplo, teníamos el balcón, venía por aquí, más fácil va a ser en el suelo, la traigo hasta aquí, y ahora por este punto hago la dirección por el suelo, que es esta. Entonces levanto una vertical, y entonces tengo que la dirección por el suelo es esta. Entonces levanto aquí la vertical, y donde me corte a esta, ahí tengo entonces la sombra del balcón en el interior, que tiene que quedar más hacia abajo de esto porque el plano baja y eso está hacia adentro. Es conveniente mirar bien el dibujo, sobre todo de lejos, porque es fácil que este tipo de cosas nos equivoquemos en la referencia de un punto. O sea que en realidad hacemos lo de siempre, bajamos plano vertical, corta aquí, levantamos vertical, por aquí seguimos la dirección del suelo, y por aquí levantamos entonces vertical, donde corte al rayo, ahí pasa la sombra que proyecta el balcón ahí adentro. Bueno, la sombra para el grosor de la puerta, la sombra de esta dirección ya no hay que calcular nada, tenemos que sobre este plano paralelo a este sigue esta dirección, por tanto la sombra ahí será esta. Y aquí la sombra, según el grosor de esto, ya no se ve aquí, entonces tampoco se verá aquí. Bueno, marcamos la sombra. Que en realidad el hueco sería este, y aquí se proyecta la sombra así. O sea, decíamos que esta es la dirección de esto. Bueno, tenemos también la dirección por aquí de esto, pues tenemos sobre el plano vertical, esta es la dirección. Bueno, marcamos esa dirección y por el espacio es esta. Eso quiere decir que la sombra de esto sería esto. La sombra del segmento vertical sería uno vertical, queda dentro. Una paralela a esta, y lo mismo aquí, por este punto, luego una paralela a esta, del mismo tamaño, y luego unir con el punto final de aquí. O sea, esa sería la sombra que proyecta el saliente del balcón. Bueno, tenemos ya, creo que tenemos el balcón, el hueco, tenemos el entrante de la ventana, su proyección sobre la puerta, esto todo quedaría ahí detrás en sombra. Continuaríamos, tanto como la altura de la casa, si la casa viene hasta aquí, pues entonces luego sería una paralela a esta, si es ortogonal el muro, ese sería el contorno de la casa, paralela a esta. Y bueno, creo que no falta nada, conviene revisar siempre. Bueno, falta un detalle, si realmente esto, bueno, no falta. En caso de que el balcón se hubiera metido aquí adentro, la sombra, vamos a poner ese ejemplo, si realmente el balcón, lo digo porque es un ejemplo típico que suele fallar la gente en este detalle, si tenemos que el hueco de la puerta queda aquí abajo y tenemos que la sombra del balcón, pues por ejemplo hace esto, entonces la sombra correspondiente al balcón, que sería esta, deja aquí un cuadrado fuera, este cuadrado fuera, o rectángulo. Bueno, pues según eso, si tengo que la sombra de la línea, por ejemplo, si la sombra de la línea interior me queda aquí y este punto se me proyecta, pongamos por caso, pues se me proyecta aquí, pues el cuadrado este que aparece aquí deberá aparecer aquí abajo, solo exactamente ese cuadrado. O sea que la sombra, imaginando que esto entrara dentro del hueco, sería un hueco igual. Entonces, bueno, como es un hueco igual, habría que desplazarlo aquí, sería este hueco, ¿no? Eso quiere decir que la sombra en el interior abajo quedaría algo así. O sea que el hueco este en realidad viene a parar aquí, ya que es un cuadrado que deja verse sobre esto.
Entonces la sombra de esta línea vendrá por aquí y el hueco vendrá ahí. Eso intuitivamente, bueno, supongo que se entenderá. Bueno, tenemos ya, creo que las sombras de todos los elementos. Miramos, echamos una visual. Bueno, una vez que tuviéramos ya de forma general el cálculo, entonces habría que afianzar oscuros. Igual que aquí le di algo más oscuro, pues también pondría más oscuros para las zonas de los salientes. Aquí igual le daría más oscuro, sobre todo en la zona donde no llega tanta luz, más oscuridad hacia aquí, hacia adentro. Por aquí también. Esto habría que utilizar varios rotuladores, o sea, más oscuridad cerca del interior, siempre más oscuridad. Lo mismo aquí, más oscuro por aquí. Voy a ir haciendo un degradado, más oscuro por aquí. Y una vez que marco un poco los oscuros más fuertes, también más por aquí, pues luego vuelvo a incidir un poco en las líneas del interior para que no se pierda el dibujo. O sea, ahí hay un entrante, por ejemplo esta línea, para diferenciar ese espacio de otro. Y luego cogeríamos un tono más sutil para tonos que están en planos que no llega la luz con tanta intensidad, por ejemplo. Bueno, este detalle, aquí hay luz, esto le pusimos sombra, pero esto en realidad sería blanco. Aquí tendría una sombra más oscura que esta, pero sutil. O sea que en realidad la sombra aquí, ahí sí que ese detalle se coló. La sombra es esto, nada más. ¿Por qué? Porque en realidad sobre este plano estamos iluminando. O sea que esto sería blanco. Eso habría que ponerlo blanco, habría que quitarlo. Lo que sí sería una sombra más sutil, igual que aquí, pues por ejemplo también tendría un tono más sutil. Y en todas las paredes que fueran paralelas a esa, pues también habría un tono más suave, ¿no? También aquí pues habría que poner un tono más suave porque no incide tan directamente la luz. Este también sería algo más suave. Este por ejemplo sería más suave, tendría un tono más oscuro, como esto también, toda esta pared tendría un tono más sutil que esta, que incide más ortogonal la luz. Esto sería más suave también. O sea que en realidad la pared esta va a ser todo un poco más oscura que esta. Eso ya sería cuestión de ir haciendo contrastes. Por ejemplo esta, como decíamos, también algo más oscura que esta. La puerta y el interior aquí algo más oscura. Por ejemplo este detalle algo más oscuro también, ya que la luz incide más bien en esta dirección, entonces estos dos van a ser algo más claros. Este plano, como decíamos, todo. Bueno, se podrían seguir buscando tonos para hacer el detalle de toda la casa más realista y ver efectivamente cuál está más ortogonal a la luz para que haya más sombra. Y luego hay otra sombra que es de tipo, pues como en el ordenador, de radiosidad, que calcula los rebotes de los fotones sobre las paredes, y ese tipo de luz pues produce que en los entrantes, aunque no haya sombra como puede ser este interior, pues por ejemplo haya algo más de oscuridad aquí que fuera, ¿no? También lo normal es que por ejemplo este plano y este, pues bueno, lo separemos dando un poco también más de oscuridad a uno de ellos. Lo normal es que ese sea más oscuro porque es un entrante. Lo mismo digo con esto, ¿no? Que ahí entre la luz, pues bueno, diferenciar este plano un poco de este. En fin, podríamos seguir buscando tonos para que fuera más realista el dibujo, pero bueno, ese ya sería una fase ya de dibujo artístico. En principio lo que nos interesaba era el cálculo geométrico, ¿no? También se me ocurre que aquí incide la luz, pues bueno, entonces por ejemplo el plano del suelo le daríamos un tono a lo mejor más oscuro para hacer el efecto de que eso en realidad se está levantando del suelo, ¿no? Bueno, pues en síntesis siempre yo propongo, porque puede haber algún fallo, que se mire desde lejos para ver si hace efecto de que el dibujo está bien calculado. Siempre puede haber algún fallo por ahí, como se nos había colado este oscuro que no existe, ¿no? En realidad se proyecta y ya que el oscuro queda de este lado, según acabamos de ver, ¿no?
Bueno, pues eso sería todo.